En un pequeño pueblo de Bélgica, Audrey Hepburn nace llorando, posiblemente anticipando el lío en el que se va a meter. Con unos padres que parecen salidos de un sketch de comedia, su vida prometía ser tan entretenida como caótica. De niña, Audrey intenta bailar ballet, pero descubre que no hay tutús en su talla. Aún así, sueña con ser una etérea bailarina, mientras su torpeza la convierte más en protagonista de una película cómica. La Segunda Guerra Mundial estalla y Audrey, aprovechando su experiencia en tropezarse, se convierte en una corredora de mensajería para la resistencia. Su valentía es innegable, aunque la habilidad para encontrar la leche más rápida no. En el inicio de su carrera, Audrey descubre que Hollywood es un universo paralelo donde todo el mundo lleva gafas de sol incluso a medianoche. Ella las usa para evitar deslumbrarse por las estrellas. Vacaciones en Roma la convierte en un ícono, y Audrey descubre que las Vespas tienen espacio para un acompañante y 1 millón de fans persiguiéndola. En una relación amorosa más compleja que una novela de 100 capítulos, se encuentra con Mel Ferrer, quien le propone matrimonio a través de palomas mensajeras. Truman Capote tenía una lista larga de actrices para Desayuno en Tiffany's, pero Audrey ganó por su habilidad innata para hablar con gatos sin que la miraran raro. Durante el rodaje de My Fair Lady, aprende que su acento cockney es tan auténtico como un billete de $3. Decide doblarse en secreto para mejorar todo. Audrey adora la jardinería, algo que ni sus guardaespaldas logran detener, ya que ella insiste en pasearse en pantuflas y guantes de jardinero a las premieres. Su amor por UNICEF comienza cuando un encantador niño le confunde con Mary Poppins. Audrey no sabe si ofenderse o empezar a practicar cómo volar con un paraguas. Precisamente en UNICEF encuentra la pasión de su vida, viajando a lugares donde ni el GPS llega, pero con una elegancia que ni la más glamurosa jueza de Miss Universo podría criticar. Romance en ciernes, conoce a Andrea Detti, un encantador psiquiatra con la habilidad inigualable de quedarse dormido en sus películas, lo cual interpreta como amor. Mientras filmaba Una cara con Ángel, Audrey desafía a Fred Astaire a un concurso de baile, lo que termina en su más épico enfrentamiento en la pista de un supermercado. Además de metalúrgica, Audrey se convierte en escritora aficionada, inspirada por las cartas de fanáticos que le piden autógrafos y recetas de cocina. Su amor por los animales lo lleva a adoptar un bebé cebra que intenta meter en su apartamento neoyorquino, causando el caos y la desesperación del portero. Audrey decide dar un giro filantrópico, adoptando la regla no escrita de debéis ser elegantes y útiles. Así, decora escuelas mientras da lecciones de moda. La moda y Audrey son sinónimos, pero no todos saben que sus desastrosos experimentos con el cabello hacen que siempre lleve un sombrero de emergencia. 4 matrimonios y una batalla legal después, Audrey es conocida como la Elizabeth Taylor del ahorro, experimentando con bodas express y divorcios minimalistas. Se convierte en una aliada secreta de los sindicatos, luchando para que Hollywood adopte hora de la siesta obligatoria, ya que es la única manera en que puede leer las guías de sus propios guiones. Audrey desarrolla una obsesión con el chocolate suizo, afirmando que era lo único lo suficientemente dulce para su paladar tras probar el café americano. Las apuestas en Las Vegas sobre su próxima elección de zapatillas llevan a que Audrey abra un blog de modas en secreto, eligiendo alias tan exóticos que confunden a todos. En secreto, comenzó una banda musical con unas amigas actrices, donde tocaban solo flautas de pan. Nunca lanzaron su álbum ya que no había demanda por música de viento en Hollywood. Audrey y su tercer esposo, una relación más tempestuosa que un reality show, pasan sus días juntos pegando los trofeos que ella había roto en uno de sus ensayos de baile. Es conocida por su afición a los juegos de mesa, pero nadie sabe que casi acaba con una amistad de toda la vida tras un torneo de Monopoly mortal. Sus intentos de convertirse en chef fallan rotundamente cuando confunde el azúcar con sal, aún así, insiste que su tarta de chocolate salada es una innovación culinaria. En su última película, improvisa íntegramente su papel como una detective privada, basada en sus experiencias resolviendo misterios personales en cenas de alto perfil. Audrey decide estudiar para convertirse en detective real, frustrada por las intrigas de Hollywood que solo podía resolver con un espía en su cartera. Desarrolla una línea de guantes con bolsillos secretos, aunque nunca pudo venderla por la dificultad de detalle al tratar de encontrar objetos pequeños con ellos. En un intento atrevido, decide rodar su propia película biográfica. Lo más sano rumor que pondrá a un inflable como personaje principal. En su aniversario número 50, Audrey decide que el mejor regalo sería volver a usar una de las primeras faldas que vistió en el set, causando un revuelo en el módico vecindario de las artes.
Su legado incide en las pasarelas y discursos de graduación, donde se cita su frase célebre, sé tú mismo, a no ser que puedas ser Audrey Hepburn, entonces sé ella. Finalmente, descansa en paz en compañía de sus libros favoritos y un ramo de fresias, dejando un mundo un poco más hermoso, sin duda, mejor perfumado.